El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 4 minutos. Hay una enorme expectativa en el país sobre lo que podría ocurrir hoy a partir de las 10 de la mañana, cuando se instale el Tribunal de Casación del caso Sobornos 2012-2016. Digo enorme expectativa porque este es el último peldaño. Luego de esto, eventualmente la sentencia penal condenatoria podría quedar ejecutoriada, dependerá pues del Tribunal de Casación. Y por la importancia del tema, lo lógico es que la opinión pública observe y vigile con mucha atención lo que resuelva el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia. Yo quiero ratificar lo que he señalado en los últimos días. A mí no me corresponde, e insisto, esta posición, quienes me escuchan todos los días la saben, la conocen, algunos la comparten, otros discrepan. A mí no me corresponde decir si los procesados del caso Soborno son culpables o inocentes, porque yo no soy ni fiscal, ni juez, ni agente, ni perito. Soy apenas periodista. Pero sí me corresponde demandar, como ciudadano y como comunicador de la Administración de Justicia, establecer el respeto al debido proceso, a un juicio justo que tiene que tener todo procesado y que los fallos sean emitidos en derecho. Y eso es lo que uno aspira. En los últimos días ha habido una clara presión contra los jueces del Tribunal de Casación, que han sido descalificados, han sido advertidos, alguna gente ha dicho muy suelta de huesos que ya han cogido plata, que les han extorsionado. O sea, una cosa de locos lo que está pasando hoy. Claras presiones sobre el Tribunal de Casación, que no ha tenido la oportunidad de, digamos, estos días o estas 2 semanas, preparar con tranquilidad la audiencia del día de hoy. Pero bueno, este viene a ser uno de los temas del momento y quiero pedir una valoración al jurista Felipe Rodríguez para empezar justamente nuestra entrevista donde vamos a hablar de algunos temas, pedir una valoración sobre lo que debe esperar el país hoy de la decisión del Tribunal de Casación. Doctor Felipe Rodríguez, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, qué gusto estar aquí, encantado. No sé si empiezo con esa Por favor, valoración. tenga la gentileza, Claro, muy amable. claro, encantado. A ver, creo que los casos de corrupción que se han investigado y se han investigado en el último año, o mejor dicho, en los últimos 5 años, podríamos decirlo, creo que nos arrojan un problema evidente, y es que el Ecuador tiene un problema, y ese problema es un problema global, es un problema nacional, pero tiene un problema tanto de corrupción como de impunidad, y esa combinación es mortal. El día de hoy, yo coincido, escuché justo a mi socio Eduardo, que estuvo en la primera entrevista, hablando sobre el caso Arroz Verde. Yo creo que el caso Arroz Verde es importante por varias razones. Y quiero ser enfático en esto. Es primero importante porque para mí sí existe materialidad, es decir, sí se cometió un delito en el tema de campañas. Pero, y este es el gran pero, en un afán político metieron en la canasta de los culpables también a inocentes. Yo, de lo que he revisado esa sentencia, yo no soy abogado en ese caso, para mí hay 3, por ejemplo, 3 empresarios, no solo 1, 3, que son evidentemente inocentes. Y se termina convirtiendo en un país de los ciudadanos desechables. Se termina convirtiendo en un país en el cual si te tocó estar en el costal con los alacranes, entonces tú tienes que pagar las consecuencias y tu vida queda destruida. Lo que la sociedad aún no se da cuenta es algo que voy a decirlo siempre en esta radio y siempre lo seguiré diciendo, y es que la única fuerza más grande que una bomba nuclear es el derecho penal. El día que a uno le cae el derecho penal encima, la vida de uno queda destruido, la vida de uno, la vida de su familia. Y el derecho penal tiene que caerte como consecuencia de tus actos. No puede caerte el derecho penal como el daño colateral hacia un ataque, hacia un partido político o un movimiento político en sí. Por eso quiero ser enfático. Yo creo que Fiscalía sí ha logrado demostrar que hubo delito. El error que están cometiendo es culpar por ese delito a los que son y a los que no son. Y es el delito de cohecho. ¿Usted cree que el cohecho, digamos, viendo las cosas desde afuera y desde lejos, ¿usted cree que la Fiscalía ha logrado probar el cohecho, que es la figura que se empleó para generar las sentencias en el caso Sobornos? Sí, en pocos casos sí, no en todos. No ha logrado probar el cohecho agravado. Esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque el cohecho agravado es cuando yo cohecho, es decir, para que la ciudadanía entienda, cuando hablamos de cohecho hablamos de la clásica coima.
yo coimo o yo recibo la coima para delinquir, por ejemplo, para cometer peculado, para lavar activos, pero ninguna prueba fue aportada sobre los otros delitos, sino únicamente se investigó un cohecho. Para mí sí está probado el cohecho, no con algunos funcionarios públicos, con algunos privados, otros quedarían evidentemente fuera. Hay gente que no tiene nada que hacer en ese caso. Además creo que también hay errores jurídicos, y quiero que la ciudadanía también entienda esto. Por ejemplo, les agravan la pena por haber ejecutado supuestamente el delito en pandilla. ¿A qué conocemos como la ejecución de un delito en pandilla? Cuando tú cometes el delito entre 2 o más personas, pero la ley prohíbe, específicamente prohíbe imponer este agravante cuando la conducta específica forma parte del tipo. Voy a poner un ejemplo. Si es que yo cometo un asesinato, una violación, una estafa entre 2 o más personas, puedo aplicar este agravante. La pregunta es, ¿pero qué pasa cuando el delito específico exige que tengas 2 o más personas? Por ejemplo, la asociación ilícita, cuando el delito te dice cuando 2 o más personas se reúnan para delinquir. Cuando el tipo penal te obliga a tener más de uno, ya no puedes aplicar el agravante. En este caso, en el cohecho, como muy bien dice la sentencia, y en eso estoy de acuerdo, necesita de 2. Necesita del que ofrece y necesita del que acepta o recibe el dinero. Si siempre necesita de 2, tampoco podían aplicarles agravantes. Entonces, ¿qué aspiramos o qué aspiramos? No solo yo como ciudadano, sino también como abogado, porque hay que recordar que esto deja precedentes. Esperamos que se luche contra la corrupción. Creo que se está luchando contra la corrupción, pero también aspiramos a que gente inocente no sea arrastrado por esa lucha, porque la era de que el fin justifica los medios, creo que quedó atrás y hace más de 100 años. Y volverla a repetir quiere decir que no estamos evolucionando en materia jurídica como país. O sea, parecería que eso efectivamente está ocurriendo y algunos la defienden, ¿no? Que el fin justifica los medios. Ahora, yo le he leído a usted con mucha atención en varios artículos que semanalmente usted publica. Y usted también seguramente va a coincidir conmigo en el hecho de que en los últimos tiempos, en las últimas semanas sobre todo, a mí me da la impresión que ese Tribunal de Casación está sometido a una presión bárbara de un segmento de la opinión pública. He visto a colegas que han hecho advertencias a los jueces, he visto a políticos que igualmente han advertido a los jueces. Yo pregunto si así se puede garantizar que haya verdadera independencia en un fallo judicial, doctor Felipe Rodríguez. Yo creo que lo más valioso que podemos hacer como sociedad es ser realistas. Y algo que nos falta mucho es el realismo. Ojo, cuando hablo de realismo no me refiero a esos grupos que están por la monarquía. Me refiero a poner los pies sobre la tierra. Y el gran problema que yo veo es que no nos damos cuenta de lo que está pasando. La evolución y la explosión de las redes sociales ocasiona que todos estemos bajo esa influencia. A veces hasta los abogados nos dan miedo coger un caso por las críticas que puedan venir. A los periodistas les da miedo hablar de ciertos temas por cómo les puedan atacar. Pero el problema es cuando este miedo empieza a estar en el mundo o en la vida de los jueces. Los jueces, no importa si son jóvenes, si son viejos, si son de mediana edad, tienen acceso a redes sociales. Ellos también ven lo que se dice de ellos. Ellos también sienten la presión ciudadana. Y evidentemente siguen siendo humanos. Los jueces no son robots. En el momento en que la ciudadanía, pero sobre todo y más que la ciudadanía, cuando líderes de opinión son los que presionan, están haciendo exactamente lo mismo que criticaron al correísmo. Cuando criticaban al correísmo, criticaban que a través de la SECOM, de Ecuador TV, de varias radios, lo que hacías era acribillar a tus rivales políticos para anularles. Pero están haciendo exactamente lo mismo. Un juez es humano y un juez va a recibir esa presión. Cuando yo veo que ciertas personas dicen que ya saben que 2 de los jueces, que además yo, por ejemplo, a estos 3 jueces no los conozco, nunca he tenido audiencias con ellos, me ponen las fotos y me dicen que han recibido dinero, ¿por qué lo hacen? Todos los que tuitean eso saben que es mentira. Y si es que saben que es verdad, que tengan el valor. Deberían probarlo, ¿no? ¿Qué es lo que yo he sostenido? O sea, uno no puede ser tan ligero en decir que se presume que 2 de los 3 jueces del Tribunal de Casación ya fueron coimados o recibieron plata, fueron sobornados para fallar a favor de tal o cual persona. Y eso hay que probarlo. Tiene una razón de ser. Las personas que han publicado que los jueces han recibido dinero, que no es la primera vez, ¿no? Ya se lo hizo con el Tribunal de Apelación y con el de primer nivel, incluso con Daniela Camacho en su momento. La pregunta es ¿por qué lo hacen? ¿Porque están seguros de que se coimó a los jueces? ¿O porque quieren mandarles un mensaje a los jueces de ponerles en tal posición que no tengan otra alternativa que darle la razón a los tuiteros? ¿En qué sentido? De condenar a todos. Si es que condenan a todos, demuestran que no han sido coimados. Es decir, lo que hacen las redes sociales es un juego psicológico, pero es un juego de cobardes. Un juego de cobardes en el cual se acusa y se esconde la piedra. Un juego de cobardes
en el cual criticaron siempre las sabatinas, que yo también lo hago y me parecieron siempre repugnantes, pero los que criticaron a Sabatinas están haciendo exactamente lo mismo que se hacían las Sabatinas, es decir, acribillar seres humanos sin evidencias, sin poner denuncias, con el único fin de destruir su imagen pública y a través de la destrucción de su imagen pública manejar un curso narrativo que les permita obtener sus fines. Los jueces, y esto tiene que estar absolutamente claro, no les debe importar lo que quiere el pueblo. A quien debe importarles lo que quiere el pueblo son los políticos, ¿ya? Porque ellos necesitan votos. A los jueces les debe importar lo que quiere el derecho. Y muchas veces el derecho, incluso aunque sea liberando a un culpable, es lo que te exige, porque eso va a dar garantías a la ciudadanía de tener una justicia libre e independiente. Los jueces, y voy a repetir esto porque ojalá me escuchen los jueces, a ustedes, señores jueces, no les importa lo que quiere la gente, les importa lo que quiere su decencia intelectual y académica, lo que ustedes aprendieron en la universidad. Le guste a la gente o no, si la gente grita y quiere hoguera y quiere horca, ustedes tienen que recordarle a la gente que ya no estamos en Edad Media. Correcto. Dejemos el caso sobornos. Insisto, hoy a las 10 de la mañana será la audiencia de casación. Yo quería tener esta entrevista con Felipe Rodríguez unos días antes por cuestiones de agenda. Bueno, finalmente la logramos concretar para el día de hoy, porque quería tener una opinión. Le leí a Felipe Rodríguez tanto la semana anterior cuanto al inicio de esta semana respecto de una de las polémicas que se generaron, ¿no? Y que se prestaron para las suspicacias a partir de esa publicación del portal digital Aposta sobre los chats atribuidos a conversaciones entre la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ex asambleísta Daniel Mendoza. Han surgido algunas dudas. Por ejemplo, hay gente que sostiene que al haber develado esto, y claro, con base en un comunicado posterior de la Fiscalía, que a mí me sorprendió, porque la Fiscalía como que ya anticipó que ese tipo de publicaciones podría invalidar una prueba que no ha sido aparentemente judicializada, y me refiero a los chats, surgieron, algunas discusiones sobre la validez de esto que podría servir para probar eventualmente un delito. Le pregunto a Felipe Rodríguez, si un periodista, porque hoy son los colegas de La Posta, mañana pueden ser los colegas de Plan B, mañana puedo ser yo, que recibamos una información, la valoramos, la analizamos y en el legítimo derecho que tenemos de la libertad de expresión, difundir esa información. ¿Podemos afectar efectivamente la marcha de un proceso como se ha planteado, como se ha dudado en los últimos tiempos, doctor? Pueden afectarlo dependiendo de cómo ejerzan este derecho a la libertad de información. Y ese ejercicio, la forma de ese ejercicio es importante. Lo he dicho en algunas entrevistas, pero quiero que la ciudadanía entienda. Voy a ponerles un ejemplo de cuál es la importancia. Muchas personas se preguntan ¿por qué conservar evidencia? Es decir, ¿de qué carajos sirve la cadena de custodia? Y yo siempre pongo el ejemplo del revólver, de la pistola, ¿no? Cuando yo tengo un cadáver rodeado de sangre y un arma de fuego en el piso, ¿para qué me sirve el arma de fuego si ya está muerto? Es decir, ya sé que está muerto, ya sé que es una herida de bala. Me sirve porque al recopilar esta evidencia, por ejemplo, puedo sacar las huellas dactilares, pero no las saco en ese momento, sino que las saco en diligencias posteriores. Puedo verificar por el estriado que la bala salió de ese cañón, puedo verificar si funcionaba o no funcionaba el arma. Es decir, toda evidencia que queda en el marco de una investigación puede ser practicable. ¿A qué me refiero? Puedes extraer más de información de esa evidencia. Con los datos informáticos sucede lo mismo. ¿Qué aspiro yo con la información informática? Por ejemplo, si yo voy a esta radio, vengo a esta radio y allano la radio y me llevo las computadoras porque creo que tienen información confidencial, información reservada. Yo necesito llevarme las computadoras y guardarlas con un fin. Asegurar que en ese trayecto, que en ese trajín, que en esa temporalidad no me borren información, por ejemplo, no me borren nombres o no me aumenten información. No pongan que Fabricio Vela confiesa que mata a alguien en un correo electrónico. Resulta ser que cuando vemos la computadora estaba adentro de la cadena de custodia, era imposible que Fabricio Vela lo haya escrito. La cadena de custodia te da estas garantías. Lo que publicó La Posta, yo de hecho les pregunté a los de La Posta en una entrevista, digan ustedes de dónde lo obtuvieron para decirles si lo violaron o no. Y me dijeron, claro, no lo obtuvimos de la cadena de custodia. ¿Qué es lo que le interesa a Fiscalía? La información que ellos tienen en la cadena de custodia. Si esta es igual, parecida o diferente a la publicada por La Posta, no cambia nada, porque la información que va a ser válida es la que está en la cadena de custodia. Si La Posta obtuvo esta información a través de una fuente independiente, el concepto de fuente independiente es un concepto jurídico, esto no anula la prueba. No la anula de forma alguna, a menos que, como decía Luis Eduardo Vivanco, se hubiesen metido encapuchados a las bodegas de la policía judicial a robarse las pruebas.
Ajá, si es que eso no pasó, no pasó. Lo que yo les digo a los que dicen que esto invalida la prueba es que siempre les doy este dato curioso. La información que yo tengo en una computadora puedo copiarla en otra. Es la gran sorpresa que se han llevado, es decir, que esta información puede estar reproducida. Lo que no sucede, por ejemplo, con un arma de fuego. No puedo tener dos armas iguales con las mismas huellas dactilares. Pero en este caso, la información digital puede ser reproducible, puede ser grabada, puede ser conservada en distintos hardwares, en distintos soportes de almacenamiento. Es decir, estas evidencias que fueron difundidas en el portal digital sí pueden servir como prueba para el proceso. Sí, mejor dicho, lo que fue difundido en el canal digital Aposta, no. Lo que sirve de prueba para el proceso es lo que está en la cadena de custodia. Correcto. ¿Y se supone que es lo mismo o no? Se supone que es lo mismo, pero tal vez esto lo que no sabemos es si es que, por ejemplo, Daniel Mendoza, a través de su padre, entregó más información. La Posta publicó, a lo que yo entiendo, es lo que recibe. Claro, lo que tal recibe. Vez la Fiscalía tiene más, y algo más que yo sostengo. No basta con que aparezca un Daniel Mendoza, un Felipe Rodríguez o un Fabricio Vela a decir que Juan mató a Pedro. La Fiscalía debe demostrar que Juan mató a Pedro. Entonces, si es que Daniel Mendoza dice que María Paula Romo repartió el hospital tal al asambleísta tal, eso no prueba que María Paula Romo es culpable. Lo que prueba que María Paula Romo es responsable de lo que se le acusa es la verificación posterior de que efectivamente ella repartió el hospital tal al asambleísta tal. Esa verificación posterior es absolutamente necesaria. Fiscalía jamás puede, en este caso, determinar o acusar según lo que dice un cuadro elaborado por alguien. Pero eso sí, tiene la obligación de investigar a todos los que están en ese escuadro, independientemente de lo poderosos que sean. Y eso también es importante. Correcto. Doctor, ¿usted sigue siendo abogado de Fernando Balda? Soy abogado de Fernando Balda. Él tiene algunos casos. Soy abogado de Fernando en el caso del secuestro. ¿Qué le parece a usted las declaraciones de esta semana del ex agente Raúl Chicaiza? Cómicas. A mí me gusta cómo el correísmo manipulado. Me escuché la hora 48 minutos de entrevista. Raúl Chicaiza dijo de forma expresa que el 100% de lo que él dijo en su testimonio anticipado es real. Dijo que nunca mintió. Y dijo específicamente, voy a repetir sus palabras, que el 95% de lo que dijo es verdad y el 5% no es mentira. Entonces termina de no importarme, creo que fue una declaración vergonzosa. Creo que el escucharle, no sé, Fabricio, si tuviste una parte escuché, no escuché todo, pero escuché una parte, sí, pero yo también escuché esa parte donde decía que el 100%, creo que fue el 95%, me parece que dijo. Él dijo el 95% es verdad, sí, y el 5% no es mentira. Sí, exacto, eso dijo. ¿Verdad? Es escucharle a Raúl, que siempre va a ser, siempre cuando uno es abogado y tiene un testigo de esa calidad, es complicado. Y escuchar, ver cómo no distingue plurales de singulares, ver su problema de desarrollo, incluso cognitivo, sí preocupa y preocupa saber. Yo lo único que me llevo de esa entrevista es en qué manos estaba la inteligencia del Ecuador. ¿Eso es lo que le queda a usted? A mí me queda que la gente debería escuchar toda la rueda de prensa de Chicaiza y hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué fue un secuestro que fue fallido al final? Es decir, se los secuestró y la policía los interceptó. Porque evidentemente cuando pones una operación de ese calibre en manos de una persona como Chicaiza, algo tenía que salir mal. Pero Chicaiza dice, al menos en una parte que es la que se ha hecho más viral por parte de un segmento de la opinión pública, que habría recibido, que recibió presiones, palabras de Chicaiza, que recibió presiones, mencionó al doctor Julio César Trujillo, mencionó a la Fiscalía, dice que recibió presiones, doctor. Sí, a ver, yo voy a contar la parte que yo sé. Chicaiza al menos dice la verdad en cuanto a cuando menciona las reuniones o las presiones que recibía, no me menciona a mí, claro que no me menciona porque yo nunca estuve en una reunión con él. Es decir, la cooperación eficaz se la maneja puertas adentro en Fiscalía. Sin embargo, yo entiendo lo que ocurrió ahí. Básicamente, al estar en un caso te vas enterando de mucho. Lo que él dice es, y él lo dice además en la rueda de prensa, que a él le dijeron que si no mete a todos los que son, no le van a dar la cooperación eficaz. Él deja claro algo, que él nunca mintió en meter a los que son, pero que estaba obligado a meter a todos, que no podía ocultar nombres. Él, cuando le pregunta incluso el periodista de la calle 11, creo que se llama, de Argentina, le dice, ¿usted habló o no habló con el expresidente?
Y Chicaiza dice, díganos la verdad, ¿habló o no habló? Y él dice, me remito al proceso. Lo que yo dije en el proceso es la verdad. Es decir, él sostiene que habían presiones. ¿Cómo funciona una cooperación eficaz? Si yo fuese fiscal general, y digamos, Fabricio, que tú eres el cooperador eficaz, y tú tienes 10 nombres y me quieres dar 9, yo te digo, ok, cuando me des los 10 nombres, dale la cooperación. Si no, te meto preso los 9 años. Y me voy. Es decir, esto es una confrontación. Y lo que él deja claro es que sí estaban involucrados a los que él involucró, pero, y aquí viene el gran pero que si no los involucraba, evidentemente, no iban a aceptar la cooperación eficaz. Es decir, la presión fue o dices toda la verdad o simplemente no eres cooperador. Entonces, para usted no hay un cambio de lo que originalmente dijo Chicaiza. Ninguno, absolutamente ninguno. Él jamás dice en ninguna parte de la rueda de prensa que haya dicho una sola mentira. Lo que dice es que le presionaron a decir la verdad. Correcto. Doctor, y lo último, ¿qué le parece a usted esta intención de la Fiscalía de cambiar las medidas cautelares de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, argumentando que supuestamente la prefecta estaría tramitando el asilo político a México y pese a que la Embajada de México en Quito lo ha negado, ha dicho que no tiene ningún pedido en curso de asilo político? ¿Qué le parece a usted? La gran pregunta es, ¿se pueden cambiar las medidas sustitutivas que tiene cualquier ser humano? La respuesta es sí, sí se pueden cambiar, siempre y cuando se cumplan requisitos específicos. Entre esos requisitos específicos existe el primordial y principal. Esto es el incumplimiento de las medidas, no las sospechas de que alguien va a incumplir las medidas. Hace mucho tiempo esto lo discutían Beccaria, que fue un gran jurista, y Schunemann en su momento, y es que las casi pruebas o las casi evidencias no nos pueden llevar a una conclusión completa, sino una casi conclusión. ¿A qué me refiero con esto? Yo no me sé exacto todas las medidas que ella tiene, pero lo voy a decir al ojo. Grillete electrónico, presentaciones periódicas, prohibición de salir del país. ¿Cuándo se puede sustituir? Cuando se incumple una o todas de esas medidas. Cuando tú estás con una prohibición de salir del país y se comprueba que te estás cruzando, no sé, por Macará, a Perú, evidentemente estás incumpliendo la prohibición de salir del país. Cuando tú tienes un grillete y se descubre que lo estás dejando en la casa para irte a pasear porque descubriste cómo quitarte con un destornillador, estás incumpliéndolo. O cuando la autoridad te dice te presentas 2 veces por semana y no te presentas, las estás incumpliendo. Ahora, la sospecha de que quizás lo vayas a incumplir para mí no basta. Lo que tendrá que hacer el juez en este caso es un juez bastante experimentado. El doctor Jaya fue fiscal, ha sido juez de tribunales penales por muchísimo tiempo, y lo que él tendrá que evaluar es si Fiscalía le puede demostrar un incumplimiento o no. Si le demuestra el incumplimiento, tienen que dictarle prisión preventiva. Ahora, el tema es que si ella no ha incumplido, porque ella dice, yo me he presentado todas las semanas, estoy con grillete, estoy trabajando en mi despacho, sigo con mis actividades, la prefecta sostiene que no ha incumplido. Y al menos eso se ve, ¿no? Ella sigue, digamos, haciendo sus actividades, por ende uno entendería que no ha incumplido con las decisiones que implican el cambio de las medidas alternativas a la prisión preventiva, doctor. Si es que ella no las ha incumplido, entonces no se le puede dictar prisión preventiva. Correcto. Veamos qué pasa el lunes, porque el lunes es la audiencia. Doctor, gracias por el tiempo y por sus criterios en torno a los temas de coyuntura. Muy amable, ¿ah? Un abrazo, que les vaya bien. Gracias. Chao. Muy gentil al doctor, al jurista Felipe Rodríguez, conversando aquí en A Primera Hora con nosotros, hablando justamente sobre los temas asociados a los casos de corrupción.